¿Por qué los extraterrestres del espacio secuestran a las personas? ¿Qué experimentos realizan sobre la humanidad? Tal vez buscan en nosotros, los humanos, una poderosa energía para mantener su existencia. ¿Cómo extraen los humanoides fuerzas de los seres humanos? ¿Y se puede proteger uno de esto? Existen dos puntos de vista principales sobre esta cuestión. El primero sostiene que los extraterrestres ayudan a la humanidad, mientras que el segundo considera que quieren nuestra perdición. Sin embargo, este enfoque no satisface a muchos investigadores. La pregunta que se debe plantear es por qué los alienígenas están interesados en nosotros en primer lugar. Para evitar falsificaciones, uno de los ufólogos decidió empezar desde cero y se dirigió a Volgogrado. Sabía de un extraño caso que había ocurrido con una chica llamada Larisa. Varias horas de su vida se habían perdido en la memoria y no podía recordar dónde había pasado ese tiempo. Despertó en una carretera vacía cerca de la fábrica de tubos de Volgogrado cuando ya comenzaba a oscurecer. Larisa, con 15 años de experiencia al volante, estaba conduciendo y su padre se sentaba a su lado. De repente, vieron adelante una extraña masa de niebla que brillaba en color naranja. Larisa recuerda: íbamos en el coche y de repente algo incomprensible. Una especie de niebla amarilla sobre el coche, un triángulo blanco. Entramos en esa niebla y el coche parecía no moverse, sino volar. En el siguiente segundo, se dio cuenta de que el coche estaba parado, el motor no funcionaba y ya no estaban en la carretera. Alrededor había un lugar completamente desconocido con garajes y casas ajenas. Su padre miró a Larisa con asombro y ella, despertando en el coche, no podía recordar lo que había sucedido. Su padre tampoco recordaba nada. Larisa miró el reloj. Pasaban junto a la fábrica alrededor de las 9 y ahora era medianoche. 3 horas simplemente se habían perdido de sus vidas. Pasaron varios meses, pero la memoria no regresó. Larisa consultó a médicos, pero la medicina no pudo ayudarla y cayó en depresión. Con gran dificultad, el ufólogo la convenció de reunirse con otros especialistas. El término ufología apareció en el idioma inglés en 1959 y proviene de la abreviatura UFOG, Unidentified Flying Object, que tiene su equivalente en ruso, НЛО, Неопознанный летающий объект. El ufólogo organizó un encuentro entre Larisa y Gennady Embilimov, uno de los ufólogos rusos más conocidos. En la reunión, Larisa contó que cada noche tiene la misma pesadilla. Conduce un coche y ve sombras borrosas en el asiento trasero. Tiene mucho miedo. Gennady Embilimov, reconocido investigador y autor de muchos libros sobre ufológica, hizo una conclusión inequívoca. Veo que detrás de esto hay una situación ufológica. Gennady Belinov, líder del grupo Volga para el estudio de fenómenos anómalos, también señaló que el secuestro temporal es uno de los fenómenos interesantes con los que se enfrenta la humanidad. Los ufólogos definen el secuestro temporal como una situación en la que una persona es llevada por la fuerza a naves extraterrestres y luego de vuelta. Todos los que pueden recordar el momento del secuestro afirman que los extraterrestres no utilizan fuerza física. O bien someten la voluntad de la persona o paralizan su cuerpo. Víctor Rogoshkin,
director del Centro de Investigación Científica ENIO, que se ocupa del estudio de fenómenos paranormales, añadió que, según datos de los servicios de inteligencia estadounidenses, entre 50 y 60 millones de personas pasan por un secuestro rotacional. En Moscú, los ufólogos consideran que alrededor de 1000 personas al año son sometidas a secuestros temporales. Larisa y su padre podrían haber sido víctimas de una abducción extraterrestre, pero eso son solo conjeturas por ahora. Un ufólogo convenció a Larisa para realizar un experimento decisivo. Se sabe que bajo hipnosis las personas recuerdan lo que está en su subconsciente. El hipnotizador debía acompañar a Larisa en todo el proceso, y al final del conteo ella debía caer en un sueño. La carretera estaba vacía cuando Larisa conducía, y su padre estaba a su lado. En ese momento crítico, ella debía recordar algo especial. La mirada de su padre se reflejaba en el espejo retrovisor mientras estaban sentados en el asiento trasero. Después de la sesión de hipnosis, la memoria regresó a Larisa y ahora recordaba todo lo que le había sucedido. Aunque, como confesó, hubiera sido mejor olvidar. Una luz brillante quemaba sus ojos y aunque no había lámparas, la luz provenía de todas partes. Larisa no podía moverse cuando entraron. Después de la sesión, hizo un dibujo. En él había un extraterrestre de ojos saltones y aspecto extraño que se convirtió en un elemento de la cultura. Vladimir Azhadja, presidente honorario de la Academia de Ufológica Informacional y Aplicada, señala que tales seres, conocidos como los grises, aparecen con frecuencia en cómics y dibujos animados. Los ufólogos están convencidos de que, a pesar de la imagen de Hollywood, estos humanoides realmente existen. Los grises son criaturas pequeñas con ojos grandes, de aproximadamente 1 metro de altura, con piel gris, lo que es su característica principal. Los ufólogos también conocen a otros representantes típicos de civilizaciones extraterrestres, como los reptiloides, que tienen una estructura de piel escamosa, similar a la de los reptiles, y se caracterizan por su brutalidad. También existen los insectoides, humanoides que recuerdan a los insectos, que probablemente representan las galaxias más lejanas. El tipo nórdico de humanoides, por el contrario, se parece mucho a los humanos, de cabello rubio, con rasgos faciales hermosos, y, según los testimonios de los testigos, son los más humanitarios y pacíficos de todas las razas de inteligencia extraterrestre. El tipo Grey es el que más frecuentemente se encuentra con las personas, y son precisamente los representantes de este tipo los que tienden a secuestrar a los humanos. Larisa vio precisamente a estas criaturas. Ella estaba acostada de espaldas cuando un extraterrestre se acercó a ella, sosteniendo en brazos a un niño humano. Acercó el cuerpo del niño al cuerpo de Larisa y ella sintió un dolor en la parte baja del abdomen. En el momento del secuestro, Larisa estaba en la 5ª semana de embarazo, como mostró la ecografía. Sin embargo, después del incidente, el diagnóstico no se confirmó y los médicos informaron sobre un error característico, a veces llamado embarazo falso. La medicina oficial no explica este misterio, pero cada año a miles de mujeres les muestra la ecografía la presencia de un embarazo, y una semana después el mismo aparato informa que no hay embarazo. El feto desaparece sin aborto espontáneo y, probablemente,
Larissa vio en manos del extraterrestre a su hijo. Otras madres no pueden recordar el momento en que los niños fueron extraídos de sus cuerpos. Una mujer acudió al médico con quejas de que no podía dar a luz, aunque tenía 25 años. El médico, Lev Grigoriev, subdirector del Instituto de Rehabilitación Postcontacto, descubrió que ella ya había dado a luz a unos 12 o 15 niños. Cuando él le contó esto, ella no podía creerlo. La pusieron en un estado hipnótico y comenzaron a relatarle que había sido secuestrada y que había sido como una incubadora. ¿De quiénes eran los niños que llevaban estas mujeres? ¿Y dónde están esos niños? ¿En otros planetas o en la Tierra? Un hecho sensacional, que había sido silenciado durante mucho tiempo, se hizo conocido. Se habla de niños híbridos que son entregados en las maternidades de Rybinsk. Las enfermedades que padecen los extraterrestres se transmiten por herencia. Pronto se conocerá la tragedia de Kagalnitskaya, donde se acusa a los extraterrestres de la muerte de los niños. Sergei Drushkov, presentador del programa No lo explicas, pero es un hecho, está investigando casos de contactos entre terrícolas y extraterrestres. Él descubre que los extraterrestres a menudo secuestran a las personas, a algunos para siempre, a otros solo por un tiempo. Larissa Okunevskaya compartió su historia. Estaba embarazada cuando los extraterrestres la secuestraron, llevándose consigo a su hijo. Según los datos de los ufólogos, los humanoides realizan cruces con los terrícolas. Larissa se esfuerza por encontrar un extraño hospital de maternidad, donde hace 20 años ocurrió una historia aterradora. Se dice que este edificio aún se mantiene en pie, y un residente de Rybinsk lo rodea. Inna, una de las mujeres, dio a luz a una hija que era extraordinariamente hermosa. Se decía que no existían niños así. Sin embargo, la niña tenía un defecto, una cicatriz en la cabeza, y en ese lugar no crecían cabellos. Por la noche, en el hospital de maternidad, reinaba el caos. Todas las mujeres comenzaron a dar a luz, incluso antes de tiempo. Por la mañana, los niños fueron llevados a las madres, y las mujeres comenzaron a entrar en pánico. Todos los bebés tenían una cicatriz en la cabeza. Esto ocurrió precisamente aquí, y las paredes siguen siendo las mismas. La mayoría de los médicos que trabajaban en el hospital de maternidad en ese momento fueron despedidos de inmediato. Pero, ¿fue un error médico o simplemente un trauma de nacimiento? ¿O las mujeres recibieron a niños que no eran los suyos? Es aterrador incluso imaginarlo. Lena, una de esos niños, sufre problemas de salud toda su vida. Ningún médico puede determinar qué enfermedad tiene. Aparentemente, la medicina terrenal no conoce las enfermedades que causan los desmayos y dolores insoportables de Lena. También tiene sueños extraños. Ella cuenta: me vi en una nave extraterrestre. Estos objetos eran grandes, plateados, y dentro había un espacio luminoso. Ahora Inna intenta localizar a aquellos bebés que nacieron al mismo tiempo que Lena y tienen la misma cicatriz en la cabeza. Pero la vida ha dispersado a todos por el país y le gustaría hacer una única pregunta. Quizás alguno de ellos recuerda de dónde vino a nuestro mundo terrenal. Se estima que tales personas podrían ser el 10% de toda la población, y de esos, el 10% está marcado. A veces no prestamos atención a los balbuceos infantiles,
cuando los niños comienzan a dibujar algo extraño. En el mundo hay cada vez más de esos niños, muchos de los cuales muestran habilidades sobrenaturales y prácticamente todos saben quiénes son. La historia que conoció Drushkov lo impactó. Ocurrió en 1996 en la región de Rostov. Colegas del centro ENIO, que se dedican a la investigación de fenómenos paranormales, le entregaron grabaciones de video únicas, revelando hechos que cambian la perspectiva sobre esta tragedia. Natasha siempre se había interesado por las estrellas, pero últimamente se habían convertido en su principal tema de conversación. Las estrellas la atraían y la asustaban. Se volvió algo silenciosa, pasaba todo el tiempo leyendo y escribiendo. Natasha predecía eventos. Podía decir de quién vendría una carta, quién se enfermaría pronto y con quién tendría una pelea. Todos sus presentimientos se cumplían. El miércoles, un día antes del jueves, ella le dijo a su madre que no iría a la escuela, sino que iría a Rostov. La madre preguntó por qué precisamente el jueves, pero Natasha no respondió. Por la mañana se fue a la escuela sin despedirse de nadie, como si no quisiera decir adiós. Ese día, Natasha murió, junto con 20 otros niños. Este horrible suceso se recuerda hasta hoy y se llama la tragedia de Kagalnik. Todos los periódicos escribieron sobre ello. Se declaró luto en Rusia, pero hasta ahora nadie puede explicar qué ocurrió en el kilómetro 23 de la línea de ferrocarril de Rostov. El 26 de septiembre de 1996, un autobús que transportaba niños del distrito de Kagolnik a la stanitsa de Kirovskoye se vio envuelto en una tragedia terrible. Al conductor del autobús, a quien los chicos cariñosamente llamaban Tío Postin, lo querían por su amabilidad y cuidado. Él los había llevado por ese camino durante años, y cada uno de ellos podía recordar cuántas veces habían ido a la escuela en ese autobús. Ese día, cuando el autobús llegó a un paso a nivel, se detuvo repentinamente a las 7:45. Las manecillas del reloj se detuvieron para siempre cuando un tren fuera de programa se precipitaba a toda velocidad hacia la estación con un nombre que hablaba por sí mismo: Tlodeiskaya. Los niños que estaban en el autobús vieron el tren que se acercaba. Algunos gritaron, mientras que otros, atrapados por el terror, miraban en silencio. Todos entendían que algo terrible iba a suceder. Entre los testigos había información de que el conductor del autobús también estaba paralizado. A pesar de que Konstantin Sidelnikov reconoció su culpa y recibió 6 años de prisión, nunca pudo explicar qué ocurrió en ese momento. La locomotora de maniobras literalmente cortó el autobús por la mitad. Como resultado de la tragedia, 18 niños murieron en el acto y otros 3 fallecieron en el hospital. La última entrada en el diario de una de las víctimas, Natasha, decía: «Solo tengo miedo por mamá». Sin embargo, el miedo ya flotaba en la stanitsa de Kagolnik mucho antes de esta tragedia. Los habitantes locales informaron sobre fenómenos extraños. Una esfera volaba, una esfera tan grande, y pasó tan rápido, no entendí nada, recuerda una de las testigos. Los ovnis habían atacado esta área durante muchos años, especialmente en el año en que nacieron Natasha y otros niños fallecidos. La víspera de la tragedia, muchos padres tuvieron sueños proféticos. Uno de ellos, al contar su sueño, comentó: «Mi hijo viajaba conmigo en el coche, aquí a mi lado. Siento que es un difunto».
Según una de las versiones, eran los niños quienes enviaban a sus padres esos sueños, tratando de advertir o despedirse. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Estos diminutos objetos entran en los cuerpos de las personas sin romper la piel, y nadie ha logrado ocultar el implante. Diversos estudios confirman que se trata de microcomputadoras, pero su propósito sigue siendo desconocido. Se sugiere que estos chips pueden activarse en momentos críticos, transformando a los implantados en algo diferente, que realiza tareas necesarias para aquellos que controlan el sistema. El descubrimiento más sorprendente fue realizado por el francés Antoine Lefebvre, quien extrajo un implante del cráneo de Napoleón. Un transmisor en miniatura enviaba impulsos eléctricos al cerebro y al corazón, lo que aumentaba drásticamente la capacidad del cerebro para resolver complejos problemas intelectuales. Este hallazgo dio pie a suponer que los genios de la humanidad podrían haber surgido gracias a la intervención extraterrestre. Entre las personalidades conocidas relacionadas con la ufología, se encontraba Marina Popovich, piloto de pruebas de primera clase y coronel de la Fuerza Aérea, quien se convirtió en autora del libro OVNIs en el planeta Tierra. Ella, al igual que Tsiolkovsky, estaba convencida de que los extraterrestres no solo ofrecen, sino que imponen agresivamente la comunicación. Marina y su hija Oksana participaron en una expedición que se adentró en las montañas en busca de rastros de ovnis. Durante la noche, Oksana se despertó con la sensación de que una fuerza desconocida la arrastraba fuera de la tienda. Se encontró al borde de la tienda cuando Marina, al despertarse, la agarró de la mano. En ese momento, la fuerza desconocida soltó a Oksana. Otros miembros de la expedición afirmaron haber visto a un extraterrestre, describiéndolo como una sombra alta que caía sobre la comida. En ese momento, Oksana comenzó a experimentar fuertes pulsos, y su presión y temperatura aumentaron drásticamente. No pudo recuperarse durante un día, y luego comenzó a relatar sus sensaciones. Oksana hablaba de manos fuertes que la atraían hacia sí, y de que no podía resistirse. Sin embargo, a pesar de este miedo, Marina y Oksana siguen creyendo que los extraterrestres no desean hacernos daño, sino que, quizás, intentan estimular nuestro desarrollo. Entre los ufólogos también existe una opinión opuesta. Hay razones para creer que los extraterrestres no están preocupados por el desarrollo de la civilización terrestre, sino por el control sobre ella. No tienen intención de compartir las altas tecnologías que poseen. Existe la hipótesis de que los extraterrestres expulsaron tanto a nosotros como a los estadounidenses de la Luna, que según los ufólogos, es una base de extraterrestres que visitan la Tierra. En las profundidades de la Luna se encuentran laboratorios donde los extraterrestres realizan experimentos con personas secuestradas. Entre aquellos que afirman haber visto con sus propios ojos los experimentos realizados por extraterrestres sobre seres terrenales, se encuentra Natalia, quien una vez se despertó en medio de la noche por una voz que la llamaba. La voz era suave y tranquila. Le pidió que saliera al balcón. Cuando Natalia Vorochvitskaya pisó el frío suelo de concreto, no sintió el frío. En su lugar, una agradable calidez se extendió por todo su cuerpo. «Mira hacia el norte», dijo él. Natalia miró en esa dirección. «Ahora te mostraremos el planeta», agregó. En ese momento, no sentía miedo. Quizás fue su valentía e interés lo que atrajo la atención de los extraterrestres,
y la noche siguiente la invitaron a visitar su planeta. Recordó cómo le mostraron su laboratorio. «Recogemos todo lo que está vivo», explicaron los extraterrestres. «Estamos tratando de crear nuevas especies». Natalia vio una rana cruzada con un bulldog. Esa criatura con patas de rana la miraba con ojos tristes de perro directamente a los ojos. «Me dio tanta pena», confesó. «Pensé que podría llorar mejor». El extraterrestre explicó que ellos son una raza humanitaria y que incluso los frutos de los experimentos fallidos no los destruyen. Entonces Natalia preguntó: «¿Y dónde están los frutos de los experimentos exitosos?». A lo que los extraterrestres respondieron que eso es lo que habían logrado y que no valía la pena mostrarlo. Voroshvitskaya entendió de inmediato que se referían a los humanos. Los humanoides también cruzan humanos, al igual que a otros animales. Intentaron cruzar a una mujer con un ser reptiliano. Se decía en los testimonios registrados por Fologin. «Hacen esto sin nuestro consentimiento, sin nuestro permiso. Es una violación, es violencia». Sin embargo, ¿qué podemos presentar en respuesta? ¿Acaso un certificado de un hospital psiquiátrico y agitarlo frente a los extraterrestres, afirmando directamente en su cara: «¿Ustedes no existen»? Está ocurriendo algún tipo de experimento, quizás no en la mejor dirección, y ni siquiera sabemos cómo protegernos. La ciencia, en este sentido, a veces juega un papel negativo. Es pura esquizofrenia. Es una fobia de alguien, afirman los escépticos. Los ufólogos han desarrollado una serie de recomendaciones sobre cómo comportarse en caso de contacto forzado y no convertirse en víctima de un secuestro. Si ves la oportunidad de esconderte, intenta hacerlo. Si ya has entrado en contacto, es mejor no mirar a los ojos de los humanoides ni al objeto mismo. Pero hay un truco. La comunicación con los extraterrestres no solo está impulsada por el miedo, sino también por un sentimiento más fuerte. A continuación, en el programa se discute cómo es el sexo con extraterrestres y qué peligros puede conllevar para la salud. «Lo siento, pero no puedo ayudar con eso». Fyodor Kuzmich, quien ha estado saliendo con una mujer extraterrestre durante los últimos 2 años, parece significativamente mayor que sus 51 años. Está absolutamente satisfecho con su destino, posiblemente sin darse cuenta de que su felicidad está relacionada con algo inusual. Parece extraño que los humanoides altamente desarrollados elijan para sus vínculos a seres que se pueden considerar primitivos. En diversas áreas científicas, medicina, psicología, ufología y biología, han surgido teorías sobre que detrás de las etapas fundamentales de la vida humana, la concepción, el nacimiento y la muerte, se encuentra el mismo potencial energético. El dolor y el sufrimiento señalan al organismo la necesidad de realizar su potencial hasta que llega el momento. Este círculo vicioso incrementa el potencial sexual del ser humano hasta su límite. Si a una persona se le extrae de este espacio y tiempo, su potencial permanece sin utilizar y, en consecuencia, aquellos que lo deseen pueden aprovecharse de ello. Basándose en esta regularidad, surgió la teoría de que los extraterrestres están preparando una catástrofe global en la Tierra. Si una civilización entera perece, ¿qué colosal potencial pueden utilizar? Algunos creen que los extraterrestres realizan experimentos, sometiendo a la humanidad a estrés,
para forzarla a liberar este potencial. Sin embargo, esta teoría suscita dudas entre muchos ufólogos, ya que la catástrofe global aún no ha ocurrido. No obstante, los terrícolas han contactado con extraterrestres desde tiempos inmemoriales. Los incas en Perú, los mayas en México y los dagones en África. Todos ellos tenían sus propias concepciones sobre los extraterrestres. El profeta bíblico Zacarías describía en el cielo un objeto de forma cilíndrica, del cual un ángel dijo que era una maldición que colgaría eternamente sobre la tierra. También existen leyendas sobre los atlantes, que, según algunos, fueron llevados por extraterrestres, dejando tras de sí solo enigmas. La perspectiva de los científicos sobre los contactos de las civilizaciones antiguas con los extraterrestres ha cambiado. Anteriormente se creía que los incas y los mayas adoraban a los extraterrestres como dioses, pero ahora existe una visión más contemporánea sobre estas interacciones. La civilización de los aztecas, según algunas teorías, tenía un acuerdo con una civilización extraterrestre, en virtud del cual entregaba voluntariamente a parte de su gente a los extraterrestres, para que éstos no interfirieran en la vida de los demás. Esto explica por qué los sacrificios eran crueles y públicos, y las víctimas eran, con mayor frecuencia, mujeres en edad reproductiva, niños pequeños y jóvenes guerreros. Estos actos iban acompañados de orgías sexuales. Si tal acuerdo con los extraterrestres existió en la antigüedad, ¿por qué no podría existir también en nuestra época? Existen suposiciones de que en la Tierra se llevan a cabo experimentos conjuntos con alienígenas. Se afirma que los estadounidenses también tienen un acuerdo similar. Algunos ufólogos relacionan los sacrificios modernos con la agresión de los estadounidenses en Irak, la guerra en Corea y los bombardeos de Yugoslavia. Según datos de los servicios de inteligencia estadounidenses, que han recopilado investigaciones ufólogas, anualmente hasta 6 millones de personas desaparecen sin dejar rastro. Sin embargo, los científicos consideran que la forma de obtener energía a través del derramamiento de sangre para los extraterrestres está quedando obsoleta. Parece que han llegado a la conclusión de que la energía de la guerra es solo un subproducto. Ahora están investigando la energía primaria y más valiosa para ellos, la energía del sexo. Al observar lo que sucede en la Tierra, se puede notar que hablamos y discutimos sobre el culto a la violencia, mientras que en realidad estamos sometidos a otro culto, al que seguimos incondicionalmente y con gusto. No parecer sexual hoy en día se considera indecoroso. El sexo se ha convertido en la nueva religión de la humanidad. Si los extraterrestres realmente nos han capturado, lo hicieron con amor. Ahora, en todos los canales de televisión, se enfatiza la sexualidad, lo que lleva a las personas a pensar y a expresar su potencial a través de emociones sexuales. Estamos en peligro de convertirnos en un planeta erógeno, donde nada nos preocupará, excepto la satisfacción sexual. Esto podría satisfacer a los extraterrestres, pero ¿nos satisfará a nosotros? Existe la opinión de que los extraterrestres también tienen en cuenta nuestro dolor. El secuestro posiblemente no afecta a todos. Si una persona se encuentra en tal situación, debe mantener su esencia humana y declarar la inviolabilidad de su voluntad, razón y potencial. Es necesario exigir: mi voluntad y razón son inviolables. Déjenme en paz. Devuélvanme mi potencial. Váyanse a su espacio y tiempo.
La fuerza de voluntad de los extraterrestres se opone a nuestra libertad de voluntad. Hasta ahora, por extraño que parezca, ganamos nosotros. Al menos, la humanidad permanece entera. Para que así siga siendo, cada uno de nosotros debe ser consciente de que los cultos masivos y la adoración a algo no surgen de la nada, se imponen. Si las civilizaciones extraterrestres realmente necesitan nuestra energía sexual, debemos aprender a gestionar sabiamente este poderoso potencial. Por ahora, todo está en nuestras manos.